panista que está en Mérida, ¿verdad? Porque ¿dónde están estas comisiones? ¿Dónde está la alcaldesa como tal, verdad? Que está haciendo una comisión de transporte. ¿Cuál va a ser el trabajo? ¿Cuál va a ser su participación en este ejercicio? Porque hoy nuestro gobernador Huacho Díaz Mena lo está haciendo de manera efectiva, con resultados y con realidades, aportando lo que se necesita, presupuesto y hacer un trabajo correcto de planeación de mesa. Así que enhorabuena por este ejercicio y vamos por un vaivén más eficiente y un vaivén fortalecido. Pues le agradecemos muchísimo, diputada, como siempre, pues un placer compartir este espacio con usted y también que nos haga un espacio en su agenda. Y bien, pues ahora, familia bonita, ya escuchamos a la diputada local. Nos toca irnos a una pausa. Usted quédese al pendiente de Teleyucatán Noticias. Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. En Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Si Hilmaya Kaje, Upel Halachil na Tienikitok, Upel Halachil Utsamoyol, Tibashman Siksan Samat. Kupatal Shanitan Yetel, Tan Oli. Upel Halachil con mucho meya Yetel Colnalo, Yetel Asenta Workshop. Yetel Natianikimasho, Hachkabetio. Lehelo, Letile Kasi Hilmaya Kajo. Tiu Halachil Ulumil Yucatán, Tujabil 2024-2030. Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras. Porque cada reforma no solo cambia leyes, es un acto de justicia social que se siente en cada hogar, en cada historia. Senado de la República. 66ª legislatura. Dicen que Yucatán es un santuario, porque aquí la naturaleza es sagrada. Desde las aguas dulces de un cenote, los caminos escondidos entre selva, o el silencio profundo de una caverna. Yucatán es un lugar sagrado. Por eso lo llamamos santuario. Yucatán, Santuario Maya. Estamos de regreso y bien, también le queremos compartir que con la participación a cerca de 200 niños, niñas y también adolescentes inscritos, se puso en marcha el programa anual Mi Verano en Fiscalía, organizado por la Fiscalía General del Estado, que a lo largo de 6 jornadas durante las próximas semanas les brindará información preventiva relacionada con temas sexuales, tecnológicos de salud, integración juvenil y delitos comunes, entre otros. Entre los temas abordados en las actividades interactivas figuran la prevención del embarazo, las adicciones, trabajos para prevenir accidentes de materia vial en el uso y también abuso de sustancias, prevención de incendios, entre otros relacionados con investigaciones científicas a cargo del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con el programa, los días 22 y 23 de julio, las acciones están enfocadas a adolescentes de 12 a 16 años. El 29 y 30 de julio se abordarán nuevos temas para niñas y niños de 6 a 8 años, culminando el 5 y 6 de agosto con niñas y niños de 9 a 11 años que podrían acceder a diversas temáticas especializadas impartidas por el personal de la Fiscalía. Y bien, ahora nos vamos también a la conmemoración, hoy que se conmemora una bebida muy popular de México, de todo el país. Y bueno, como buen mexicano, creo que muchos ya mayores de edad hemos probado esta deliciosa bebida, el cual es el tequila. Cada 24 de julio se conmemora el Día Internacional del Tequila, una bebida con sello mexicano que se consume en todo el mundo, acompañada con sal y limón. Esta bebida alcohólica, derivada del procesamiento del agave, es sumamente popular en México y en otros países la asocian directamente con nuestra cultura. El tequila se obtiene del agave azul, el cual debe tener aproximadamente 8 años antes de ser procesado y contar con 2 metros de altura.
Los campos del agave azul han sido considerados por la UNESCO desde 2006 como patrimonio intangible de la humanidad. En México, el estado de donde proviene la mayor parte de la producción del tequila es Jalisco, ubicándolo como la cuna de esta maravillosa bebida. Alejandra Pérez, Teleyucatán, Noticias. Y ahora nos vamos con lo más viral de las redes sociales. Pobladores de Junucma reportaron que cayó la lluvia, acompañada de granizo, en varias colonias del municipio. Una persona sin camisa sacó los pasos prohibidos en la vía pública, al estilo de Michael Jackson, con su canción Thriller. La coreografía y la coordinación de sus movimientos sorprendió a más de uno. Una jauría de 7 lomitos callejeros fue hallada descansando al mismo tiempo en las puertas de los cajeros automáticos de un banco. Al entrar al sitio, la persona que logra captar las imágenes respetó el descanso de los canes. Después de todo, la vida de perro a veces no es tan mala. Teleyucatán, Noticias. Y ahora nos vamos a una pausa. Durante un ciclón tropical, mantén la calma. Infórmate únicamente en medios oficiales. Si estás en un lugar seguro, permanece ahí hasta que pase. No te expongas al exterior ni estés cerca de ventanas. Mantén desconectados todos los aparatos eléctricos y cierra las llaves de agua y gas para evitar accidentes. No olvides resguardar a tus mascotas y cuida la batería de tu teléfono utilizándolo solo para emergencias. La temporada de ciclones tropicales es del 1 de junio al 30 de noviembre. Mantente informado únicamente en medios oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. En Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. En Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Hay lugares que se quedan en el corazón. Yucatán es uno de ellos. Camina entre pirámides llenas de historia. Explora cenotes sagrados, rutas milenarias y relájate en playas de color esmeralda. Haz de tu próximo viaje a Yucatán una experiencia inolvidable. Reserva en nuestros paradores turísticos, culturyucatán.com. Te esperamos. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Gilberto Luna Méndez desapareció en la avenida Pinacal, Jalapa, Veracruz, el 3 de abril de 2014. María de Lourdes Vázquez Jiménez desapareció en Banderilla, Veracruz, el 10 de agosto de 2014. Fiscalía General de la República. Estamos de regreso y bien, con estas vacaciones donde miles de turistas están de visitas en la capital yucateca, también tienen la opción de disfrutar una temporada con una cartelera cultural muy amplia para todos, y eso se ha registrado con números interesantes, es lo que ha compartido la titular de Sedeculta, Patricia Martín Briceño. Y pues tenemos que decirles que también tenemos un turismo mexicano, nacional, que nos está visitando y que lo vemos en el Museo Maya, se ha triplicado la cantidad de visitantes. Hay muchísimo turismo cultural que les interesa entrar a las galerías, que les interesa venir a todas las actividades que estamos haciendo de la Secretaría. Las galerías tenemos constantemente, sobre todo el CAB, el Centro de Artes Visuales que está frente a la Iglesia de Santa Ana. Tenemos cantidad de visitantes, no solamente mexicanos, sino extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso estamos ofreciendo una cartelera atractiva para que todos vayan conociendo algo de lo que se produce también aquí en Yucatán. Y ahora conoceremos más sobre un libro presentado por grandes mujeres yucatecas.
Un grupo de mujeres mayablantes unieron sus talentos en un libro de poesía erótica, el cual fue presentado en la Mérida English Library, ante el interés de este género por parte de la comunidad extranjera que radica en Mérida. En el marco del Año Nuevo Maya, el coordinador de la presentación de esta publicación, Rodolfo Puch, destacó el esfuerzo de mujeres mayablantes al desarrollar esta poesía poco conocida y valorada dentro del contexto cultural maya. Nunca se ha publicado realmente como la que han hecho ellas. Es un libro erótico, de poesía maya erótica. Y pues la poesía maya erótica siempre ha existido, solamente que no se ha publicado. Nunca se ha tenido la oportunidad y esa es una de las ventajas que hoy. Por eso estamos acá en esta biblioteca, que es le llaman biblioteca inglesa. Y desgraciadamente o afortunadamente ellos son los que más aprecian este tipo de literatura y tienen ojos siempre en nuestro conocimiento, el conocimiento ancestral maya. La lectura de esta poesía erótica maya se tradujo de forma simultánea en español e inglés para la comunidad extranjera que valora este género. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, Noticias. Y en Periférico de Mérida pues se llevó a cabo un gran accidente, vamos a conocerlo. Este jueves, un vehículo del programa médico del Ayuntamiento de Mérida protagonizó un aparatoso accidente en el kilómetro 11 del Periférico de Mérida. Los hechos ocurrieron poco después de las 5 p.m., cuando el conductor, un médico que iba a exceso de velocidad, perdió el control del automóvil y se impactó contra un poste de alambrado público, el cual tiró. El golpe fue tan fuerte que el vehículo pasó por encima de la base de concreto. El médico resultó con heridas leves y fue trasladado a un hospital de la ciudad para su atención. Por fortuna, no se reportaron más personas lesionadas. Al lugar acudieron unidades de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para asegurar la zona y brindar apoyo. Con imágenes de Jorge Quimé, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, Noticias. Y en el municipio de Teco podemos encontrar esta gran iglesia. Tucajil Teco, Yanjump el Joya, Tile Pasado Colonial, Tile Iglesia, Tile Inmaculada Concepción. Humpe Testigo Silencioso, Timasti Oshp el Siglos, Caslayo. Le imponente Nahil Cup Betap tu siglo XVII, Tumen Frailes Franciscanos, Betap, Yocolpatal Hump el Uchbemba al Maya, Tush, Kunupukba estilos prehispánicos y coloniales, Kuts Aekop Uyole Macho Cubino Shimbal Beslae. Umucan, arquitectura típica tile barroco colonial, Kuchik Pajal Tumen gruesas pacro tunich yante lo, Yetel Humper amplio atrio, Kukache, Meya Nahi Be Hump el Chah, much tambalele cajo. Le Nahil Ku, Machen Hump el Kuchil tu Yanfe, Beishan Hump el Kuchil, Yanti identidad Yetel Umots. Tacteco Yucatán, Lela Hump el Kushan tarjeta postal telefunción miatzil, Kuhetzik Tiale sureste mexicano Humpebal Abet Uyilal Tumle Machobo Kukashtikov Kaslayo arquitectura yetel espiritualidad. Yete Yochelo Juan Velázquez, Meyana Hitiatulaclesh, Teresa Arbez, Tele Yucatán, Noticias. Y con esta información nos despedimos.